Buenas, buenas. Buenas. Hola, buenas, perdón por los 5 minutos, no se me escape, profe. No había nadie, digo, ¿qué hago? Grabo la clase, lo que pasa es que había preguntas para participar, digo, bueno, no, corto y estaba escribiendo en el chat, en WhatsApp, digo, bueno, les pongo a ver si se van a conectar, si no se van a conectar, a ver qué hacemos y Es lo justo, que yo, claro, es lo que yo dije, porque yo no recordaba, porque yo corto a las 9 para irme a mi casa, y sí. yo cuando llegué, yo estaba con la nena, entre que lo escuchaba y no lo podía escuchar, y yo vi que había puesto unas preguntas, pero pregunté y dijeron que solo había que leer el libro de jueces, no había ninguna pregunta, No, dijo pero Andrea. ahora hay preguntas para participar, dijo. Ah, no, 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 ¿No estás claro, escuchando? en esta Ahora clase, hay preguntas. claro, exactamente, Ah, no, no, porque se me entrecorta, no escuché bien claro. entonces. No, 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 Perdón, no, perdón. no preguntas de la tarea. Lo que, claro, te entiendo lo que decís. No preguntas de la tarea, sino que preparé la clase tratando que sea un poco más participativa. Y entonces digo, ¿qué hago? ¿La grabo la clase y se la subo o pregunto en el grupo? Entonces la corté el Zoom y estaba escribiendo eso en el grupo de WhatsApp y justo me pusiste, no me puedo conectar y dije, ah, bueno, ahí me conecto. Bueno, me llama la atención que em, se tolera 15 minutos, dice Nanu. Bueno, sí, 15 minutos, 15 minutos. Pasa que Nanu, ahí está Andrea. Nanu siempre se conecta -5, no sé. Chico, pero no hay nadie, ahí está. Bueno, somos cuatro. Espectacular. Bueno, pero lo que pasa es que salí medio tarde y se Claro. me hizo tarde. No, reentendible, pero reentendible. Bueno, oramos y empezamos, si les parece. Hola, André. Hola, hola, acá estoy, estaba preparándome. Perfecto. Bendiciones para todos, buenas noches. Bendiciones. Bueno, gracias Señor, te damos esta noche que nos podemos reunir en tu nombre. Te doy gracias por Ceci, por Nanu, por Andrea, que se pudieron conectar. Gracias Señor por tus bendiciones que nos das cada día. Te pido Señor por los hermanos que no nos estamos pudiendo conectar en estos últimos días. Te pido Señor que podamos estar comunicados siempre. Te bendecimos Señor. Te pido que me ayudes a dar esta clase, que sea de inspiración, Señor. Así como vos inspiraste las escrituras, te pido que ahora nos inspires a nosotros a encontrar algo nuevo. Gracias, Señor, porque nos eh, alentás a que siempre leamos tu palabra, que siempre estemos en contacto con vos por medio de las escrituras. Señor, te agradecemos por esto, Señor, por la bendición que vos nos das de poder estar conectados con vos y conectados entre nosotros. Bendecí esta clase, Señor, bendecí a los que se están queriendo conectar y no pueden hacerlo, y bendecí a los que van a ver la clase grabada. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, con respecto a las clases de la semana pasada, recién ahora lo tengo en la computadora, así que la voy a poder subir en un rato, de la semana pasada, más que nada por Andrea, Charlie y Gustavo que me habían dicho, y bueno, no la pude subir porque no tenía la compuesta. Así que bueno, y gracias Andrea, porque le mandé el mensaje a Andrea y se pudo comunicar. No tenía el celular, porque el celular que tengo siempre lo conecto con la compu, no tenía forma de conectarme. Pero bueno, ahora ya está. Ponemos compartir, compartir, compartir. Y vamos a la presentación. Bueno, la semana pasada nos adelantamos un montón con el tema de jueces, por eso Andrea cuando se comunicó conmigo me dijo, ¿cómo? Pero jueces no lo íbamos a ver en la tercera clase, pero pasa que fue medio rápido y lo adelantamos, porque en realidad es tan grande Nevi'im que ni sé si vamos a terminar de llegar a ver todo, porque es bastante. Así que nada, arrancamos con jueces. El,
El libro de Jueces retrata un tiempo de transición en la historia de Israel situado probablemente entre el siglo XII y XI antes de Cristo. La narrativa sigue un patrón recurrente. Siempre se repite en Jueces, más o menos, poco más, poco menos, la misma historia que sería: Israel se aparta de Dios, cae bajo la opresión de pueblos vecinos, clama por ayuda, Dios levanta un libertador, hay tiempo de paz, hasta que vuelve a reiniciar el ciclo. ¿Sí? Siempre es cíclico. Israel otra vez se vuelve a apartar, cae bajo presión de los vecinos, o sea, siempre el castigo, digamos, o la consecuencia del apartarse de Dios, en el libro de Jueces resulta ser que un vecino más poderoso se levanta y los sojuzga y levanta algún tipo de paladín. Eso es en general, si lo hacemos esquemáticamente. Ahora vamos a ver que hay algunos jueces que no hacen ni de casualidad esto, ¿no? De esto de ser un libertador que liberta. Así que lo que vamos a hacer es ir viendo juez por juez, que los que menciona en la Biblia. Algunos chiquitos están en el libro, pero acá en la presentación me los salteo para ver si podemos, en- por lo menos en 2 clases, terminar todo lo que sería jueces. Introducción. El primer juez mencionado en Jueces 3 del 7 al 11. Contexto: opresión aramea tras la infidelidad de Israel. ¿Sí? Israel es infiel y los arameos los oprimen. La opresión extranjera no aparece como un mero accidente geopolítico, sino como resultado de la infidelidad al pacto. Nunca mencionan que a causa... El tema es así: Israel, o sea, el lugar donde estaba el pueblo de Israel era un lugar de tránsito entre Egipto, que estaba al sur, y Asiria, que era un imperio bastante grande, o por lo menos todavía en esta época no era imperio, imperio, pero sí un pueblo muy grande al norte. Y el lugar de paso era donde estaban ellos. Entonces siempre fue un lugar estratégico. Por eso siempre los pueblos extranjeros querían ese lugar, porque al ser un lugar de paso es un lugar donde se cobra peaje, ¿sí? O los pueblos, tanto Egipto como Asiria, lo querrían tener para que no le cobran peaje. O sea, era un lugar estratégico, no era cualquier lugar. Entonces, pero, ¿a qué voy? Que en la Biblia no cuenta eso. En la Biblia, al relato bíblico no le importa si era un lugar estratégico o no era un lugar estratégico. Siempre la invasión del vecino siempre es por pecado del mismo Israel, no porque justo estaba en un lugar que a los vecinos les interesaba. Siempre es por pecado de Israel. Bueno, el relato: el pueblo clama, Dios levanta a Otoniel, el espíritu del Señor viene sobre él y derrota a Cusán Rizatain. Dice y que después de esto hay 40 años de paz. ¿Sí? Perdón, Sí, señorita. Señora. quería decir, uy, se me borró la cámara, que no sé qué toqueteé acá. Ahí está. No, que quería decir que decías vos que a la Biblia no le importaba si era un paso estratégico, pero tal vez a Dios sí le importaba, porque era como para fortalecer a su pueblo, como vos estás diciendo, que el pueblo iba y venía, Claro. capaz que a Dios sí le servía para fortalecer al pueblo No, no. israelita. En ese sentido, sí. Lo que digo es que cuando lo invaden los pueblos extranjeros, no, el relato no dice lo invadieron los pueblos extranjeros porque estaban en un lugar estratégico. No, dice lo invadieron a causa de su pecado. En ese sentido, digo este, que entre comillas, comillas, al relato bíblico no le importa. Nunca va a decir, y no sé, los filisteos, como era un lugar estratégico, lo tomaron. No, 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 lo tomaron porque Israel pecó. Siempre está, digamos, la vista expuesta desde el punto de vista espiritual y desde lo que se llamaba la teología deuteronomista. No sé si se acuerdan que era la teología deuteronomista. ¿Alguien se acuerda? Si fue la clase pasada, yo no estuve. Fue la clase pasada. Estás exhibida. La teología deuteronomista es que
Si haces bien, está basado en, para acordarse, como memotécnica, es Deuteronomio 28. La teología deuteronomista es, si haces bien, te va a ir bien, y si haces mal, te va a ir mal. ¿Sí? Todo el libro de Jueces está basado en ese tipo de teología. ¿Sí? Es, cuando haces bien, te va bien, y cuando haces mal, te va mal. No toda la Biblia está basada en ese principio, ¿no? Porque hay otros pasajes bíblicos donde se ve, por ejemplo, eh, bueno, Eclesiastés es uno de los clásicos y eh, no puede ser que me olvide. Estoy cada vez peor, che, estoy viejo. ¿Cómo se llama este que tenía, que Satanás le dice a Job? Gracias. Gracias a la Biblia, porque después que dije que el enemigo se presentó y le dijo, ¿viste a mi siervo Job? Así. Job no está basado en la teología deuteronomista. Job es un tipo que hace todas las cosas bien y le va mal. Arranca así, ¿sí? Mostrando la injusticia que a veces se presenta. Y explica por qué, digamos, la Biblia lo que hace es demostrar que no necesariamente si te va mal es porque estás haciendo las cosas mal. Vos podés hacer las cosas bien y sin embargo hay un tipo de enseñanza que Dios quiere darte y que necesita ser tamizado por ese tipo de tratamiento. Para aprender algo, no porque hayas hecho las cosas mal, sino porque quiere potenciarte en otra cosa. Pero bueno, ese no es el caso de Jueces. Jueces es, hacían bien, bárbaro. Se apartaban, todo mal. Es bien claro en ese sentido la idea teológica. El texto señala que el Espíritu del Señor vino sobre él, Jueces 3:10, enfatizando que su autoridad y eficacia provienen de iniciativa divina. Esto también es algo que recorre eh, casi todo el libro de Jueces. La mayoría de los jueces estos es porque el Espíritu de Dios está sobre ellos. No porque ellos tienen una fuerza proverbial o porque ellos son más inteligentes, más estratégicos. No, no, no. A cualquiera el Señor le ponía su espíritu, cualquiera entre comillas, ¿no? Eh, pero sí, a cualquiera, no. Voy a enfatizar el tema de que a cualquiera. No es que el Señor le daba su espíritu a quien se lo merecía, sino que Él lo daba. Y después vemos que estos hombres que tenían el Espíritu de Dios, la mayoría de las veces terminan o en algún momento se equivocan y meten la pata. ¿Sí? Si bien el texto no registra tensiones internas o errores en la gestión de Otoniel, su contexto es revelador. La opresión que le precede es fruto de un pacto roto. La idolatría implica aceptar estructuras religiosas y políticas que perpetúan la injusticia. Eh, la idolatría es el punto, es el punto neurálgico de casi todo el libro de Jueces. Es el hacer el mal, la base es la idolatría, que se manifiesta generalmente en que rompen el pacto, sería. No todo problema político se resuelve con un cambio de poder. Si las estructuras morales y espirituales siguen corrompidas, el ciclo volverá a repetirse y no deja de plantearnos preguntas incómodas. ¿Cuántas veces buscamos un libertador carismático sin examinar las causas profundas de la crisis? ¿Sí? Nosotros en nuestro país, acá estamos los tres que somos argentinos, es como medio cíclico el país, ¿no? Y como que no parece que va a despegar y no despega, parece que va a despegar y no despega. Bueno, es que evidentemente hay algo más profundo que una persona no lo puede resolver, sea el que sea, ¿sí? Sino que realmente nosotros sabemos que no puede existir un libertador que nos eh, alivie de nuestros problemas que son de tenor espiritual, ¿no? Sabemos que, por lo menos los países latinoamericanos, como para hacer una síntesis, están edificados a partir de masacres que se hicieron hace muchísimos años, ¿no? Y asesinatos, y estamos edificados sobre eso. Esas matanzas no son gratis. O sea, pesa sobre nosotros una herencia de maldición. Eh, Como iglesia, generalmente, por lo menos en varias iglesias he visto, en la iglesia en la que yo nací lo hacíamos, es romper en oración toda maldición que se haya levantado a causa de pactos satánicos, matanzas, etc.
Eso se hace como un acto profético, no como un acto de magia. ¿Sí? No es que yo al decir rompo toda maldición, la maldición se rompe instantáneamente, sino que lo declaramos como un acto profético porque esto se va a romper cuando todo el pueblo se vuelva a Dios. Esa es la realidad. Cuando todos se conviertan a Cristo, bueno, ahí se rompe realmente la maldición. ¿Sí? Porque en Cristo no hay ninguna maldición. Entonces a veces nosotros buscamos un libertador, buscamos en una persona que nos libere de algún tipo de aflicción que podemos tener en lo físico, sin darnos cuenta que cualquier político va a hacer lo que pueda, ¿sí? Y se va a chocar con los mismos problemas que tienen todos los políticos que asumen en Argentina. Eh, la liberación verdadera va a venir a partir del arrepentimiento. Esto, lo que es el libro de jueces, yo lo recontra veo en lo que es Latinoamérica. Digo, para extender un poquito, en realidad lo podríamos extender a todo el mundo, pero como para hacer un recorte. Bueno, en Latinoamérica pasa en todos los países, pasa más o menos lo mismo, ¿no? Que es una especie de ciclo y que se vuelve. Y hoy por hoy eh, es uno de los sectores del mundo más cristianos dentro de todo, ¿sí? Donde vemos que hay avivamientos, vemos que hay palabras, vemos que el cristianismo está como establecido. Pero bueno, pero también vemos que eso no alcanza. ¿Sí? Como que pasó a ser una religión más. Un poco sí, un poco sí. Sí, yo noto eso. Como que pasó a sumar a un ciclo de una religión más que se suma, porque vos viste que ahora están todo esto con la nueva, bueno, no me salen los nombres ahora porque no me interesan, entonces Eh, no me centro en eso, sino que están todos estudiando esto, como decías vos, lo que son los antepasados, las las constelaciones, constelaciones. todas esas, las constelaciones, esa no me salía, Sí, las constelaciones familiares, que viene la sanidad por ahí, mirá qué tan imitador es el enemigo que ha traído todo eso. Entonces la gente yo veo que se está sumando a todo eso. claro. Es más, ahora estaba mirando los noticieros y sumaron a una psicóloga para ayudarte, como a Pilar Sordo, no sé si la conocen, que Sí, es una psicóloga muy conocida. sí, 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 La chilena. suman a poder, te enseña cómo sobrellevar un luto, cómo sobrellevar esto, sin buscar de Dios, no siempre buscando del Claro, hombre. Y se sigue sumando todo esto a a esta nueva era que se viene, porque la gente tiene necesidad y como que dice, ya busqué de Dios, pero Dios no me soluciona porque realmente no busco de Dios. Y bueno, ese tipo de sanidades la está haciendo el hombre, digamos, a través de estas claro, nuevas claro. fórmulas mágicas. Sí, sí, lo que pasa que es un poco. Sí, sí, sí. Que por ese motivo justamente yo me enfoqué en estudiar psicología social, ¿no? Porque la idea mía es escuchar a la persona y obviamente orientarlos a la palabra. Sí. Eh, Después de orar por unos días, me llegó un mensaje de una persona que no la conocía mucho porque era una clienta del negocio de mi hermana y me dice, estoy necesitando una psicóloga cristiana. Y yo no lo podía creer que me dijo así. Dice, Mm, sí, porque los psicólogos, dice, yo creo en Dios y yo necesito a alguien que me entienda, pero enfocado de la parte de lo que es el camino de Dios. Y la verdad que a mí me parece muy interesante lo que estoy estudiando porque, bueno, abarca muchas cosas. La mente y la psiquis humana es amplia, pero justamente por ese motivo me enfoqué. Es que nosotros como cristianos tenemos que también ayornarnos a lo que se viene también. Por ejemplo, eso que estás haciendo vos, Ceci, es buenísimo, estudiar psicología para poder meterte en esta nueva etapa del mundo que se viene, que es que la gente está buscando de un tipo de ayuda. Y el enemigo como que los aparta del camino para decir, no, andate a un psicólogo. Bueno, pero si hay un psicólogo cristiano que lo vuelva a orientar, buenísimo. Claro, porque es como que a veces, no, yo ya fui a la iglesia, yo voy a sacar turno con el psicólogo, y separan las cosas, cuando en claro, realidad uno tiene que estar íntegramente, o sea, tanto sea la mente, con los problemas que tenemos a cotidianos, enfocarnos en eso, ¿no? En seguir a Cristo y en confiar en Dios, más que en una pastilla o en un algo para dormirte o no sé.
claro, Yo estoy con eso porque he visto personas conocidas, inclusive mi hija que tiene 26 años, fue y creo que la segunda sesión ya le dieron 2 pastillas para tomar y ya es como que los psicólogos del mundo lo ven tan sencillo, buscan aplanarte o taparte el problema dándote una pastillita para descansar y relajar el cuerpo. Y yo claro. no creo en eso. La verdad que yo por ese lado voy, para que descubra su problema y se enfoque en esperar de Dios, ¿no? Es lo que yo pienso. Qué bueno, che, que estés estudiando psicología social. Te felicito. No, gracias, está interesante. Aparte nos hacen actuar para romper con Ah, eso mira. de tener vergüenza. Eh, Hicimos lo de la caverna, lo del mito de la caverna de Platón, sí, que explica, ¿no? No sé si la conocen, pero bueno, no voy a ponerme a hablar esto acá. Pero hay muchas cosas que en la mente humana se queda a veces en la nebulosa, de que angustia, tristezas, y ahí se enfocó. Y bueno, y eso te lleva, no sé, a las adicciones, a agarrar otros caminos que no son los correctos. Por eso, la verdad que me parece interesante y veo que es el camino, porque a veces te salen con preguntas que por ahí del lado cristiano te quedas como diciendo, ¿qué le contesto? ¿No? Pero quiero, o sea, tener más herramientas, porque es lo que me dicen en la academia este lugar, me dicen, no vas a ayudar a la persona, le vas a dar las herramientas claro, para que pueda salir adelante, la persona se ayuda sola, vos no tenés que ayudar, vos solamente le brindás las herramientas. claro. Y es muy amplio, o sea, es de 3 años y ya voy por la 4.ª clase. Recién arranco, o sea, Bien, pero bueno. bien, bien, bien. ¿Dónde lo estás haciendo? Acá en el Cruce Castelar es una sede que lo están dando en frente de la comisaría, en la Sociedad de Fomento Roca, que creo que es la Vélez Arfiel se llama Ah, bueno, también. bueno. Es una sede y solamente los sábados es la clase. Ah, Es buenísimo. solamente de 3 horas, pero es intensivo, pero es solamente de Claro, un día a la semana. Y justo es el claro. día libre que tengo, así que por eso se me Bien, bien, acomodó un bien. poco todo. Buenísimo. Gracias. Bien. ¿Qué suponen ustedes que significa clamar al Señor antes que confiar ciegamente en un poder humano? ¿Qué significaría clamar al Señor? Bueno, Yo, justamente eso, ¿no? Depender de lo que dice Dios y no lo que es las decisiones nuestras. Claro, O a veces ayunar también, porque a veces uno tiene en la cabeza, esto es lo que quiero, esto es lo que quiero que Dios haga, esto es lo que quiero que... Pero Dios nos está diciendo, tenemos que tomar el tiempo de esperar, sí, de esperar en Dios, sí. Sí, sí, ¿no? hay cosas que son procesos. Con respecto a lo que decía Andrea, tiene que ver con lo que estás diciendo ahora vos, Ceci, que es que algunos, que lo dejó al pasar Andrea, que dice, bueno, algunos van a Cristo para que le solucionen los problemas, pero en realidad es porque no se convirtieron, etcétera. Pero el problema muchas veces tiene que ver con la forma en que predicamos el Evangelio, que predicamos como si fuera que te va a solucionar los problemas, y a veces no es que el Señor te va a solucionar los problemas, es que vas a aprender partir de los problemas, no es que te lo va a eliminar. es Porque que la Biblia misma nos da las herramientas a los cristianos de claro, cómo salir del problema. exactamente. Es así. Vamos a aprender Yo a... creo que clamar a Dios no significa el hecho de gritar ni nada de ese tipo, sino que yo lo entiendo como una necesidad de arrepentimiento y de una necesidad de pedir la dirección, pedirle auxilio a Dios sin necesidad de gritar, sino un arrepentimiento genuino dentro de nosotros. Yo creo que eso es clamar. Yo Claro, no lo entiendo como gritar. tal cual. Nano, No, sí. ¿podés hablar vos, Nano, o estás...? Estaba buscando qué significaba la palabra clamar por eso. Ah, bueno, ¿Qué significaba en el diccionario? claro, Lo dice que es hincar y dar voces lastimosas pidiendo un favor o ayuda. También puede significar exigir algo con fuerza como justicia o venganza o manifestar una vehemencia a la necesidad de algo. En un contexto religioso, clamar es dirigir una fervente petición a Dios para solicitar su intervención. Yo creo que muchas personas piden y claman y también exigen de que Dios las sane
o haga un milagro. Y a veces, si Dios no quiere, Claro, porque no es que lo hace a propósito, sino que tiene una causa por eso. Por algo claro. pasa. Sí, eso nos cuesta A muchísimo pensar que, y si Dios no veces nos quiere. salen, Sí, a veces nos salen las cosas mal y decimos, ¿dónde estás, Dios? ¿Dónde estás? Y claro, Dios no está porque no fue la decisión de Él, fue claro, la tuya, claro. ¿no? Y Por sí. eso clamar es confianza, es tener confianza en Dios y creer que Dios no, nos da esa seguridad de decir, bueno, no estamos buscando la solución en un médico, ponele, en caso de enfermedad, sino que estamos esperando que Dios no cumpla su palabra, ¿no? De que por su llaga fuimos sanados. Sí, sí, el tema es el Lo tema que es pasa es que muchas veces, no, lo que pasa es que muchas veces agarran el pasaje de Jeremías, creo que está, y que dice, clama a mí y yo te responderé. Entonces se agarran de eso como que Dios tiene la obligación de responderte una petición y quizás, como dijo Ceci recién, tomamos la mala decisión nosotros. Mm. Sí, qué interesante lo que acabas de decir. Fíjate que Jeremías clama a mí, yo te responderé. Nosotros lo tomamos como que Dios, vos le clamás y Dios te hace así. Y Jeremías justamente fue uno de los tipos que se la pasó diciendo, dejen de pecar porque nos vamos a ir al destierro, dejen de pecar porque nos va a ir mal. Y pasó eso, y se fue a Babilonia y nunca más el Estado de Israel volvió a tener la gloria que tuvo después de Jeremías. Es decir, Jeremías clamaba, pero el clamor era para que se cambien los corazones, no para que Dios los proteja a pesar del pecado. Y es como dice también, ¿no? Que decíamos en viejas clases anteriores que uno sacamos de contexto la palabra para inventar un pretexto, Claro, porque si está diciendo Dios nos va a responder, no clama a mí, yo te responderé, la respuesta es de Dios, no es la nuestra. claro, Pero como creemos que Dios nos está esperando que nosotros le hablemos, lo vamos a inclinar a la balanza de nuestra conveniencia. Y ahí no, ahí es donde lo malinterpretamos a la palabra, ¿no? tal cual. Y muchas veces Dios no nos da las cosas porque Él sabe por qué no nos da las cosas. O sea, no sé, quiero irme de viaje en auto a tal lado, quiero irme. Y quizás Dios te está librando de algo, de un accidente o de algo malo, por eso no quiere que vayas y no se te dan las Claro, cosas. No es que Él se dice, no, no quiero que vayas, no quiero que claro, vayas porque te estoy cuidando de algo. Como a los judíos cuando le prohibió comer el cerdo. claro, Ellos decían que el cerdo no era comida y era porque lo estaba cuidando porque el cerdo trae muchas enfermedades. claro. Y bueno, igualmente Jeremías lo dice también en el versículo 17:5, maldito el hombre que confía en el hombre. Sí, Nosotros debemos poner, creo que 17:5 era, ¿no? Y, sí, 17:5. sí. Ese igual, ojo que Mal. ese texto a veces se saca de contexto. Que es que maldito el hombre que confía en el hombre y pone su confianza en el Claro, pero no, hombre yo voy antes que en a lo que Dios. es la palabra Sí, clamar. sí, sí. Clamar. Claro, No, nosotros debemos hacer alianzas con Dios, no con los hombres. claro, Nuestro clamor es a Él, no al hombre. claro. Bueno, Israel tras la muerte de Otoniel vuelve a ser lo malo ante los ojos de Yahvé. Como consecuencia, el Señor entrega al pueblo en manos de Eglón, rey de Moab, quien, aliado con los amonitas y amalecitas, ocupa la ciudad de las palmeras, es decir, Jericó. Durante 18 años, Israel sufre la opresión moabita hasta que clama a Dios. 18 años, ¿no? No es que, bueno, la pasó mal un año complicado, 18 años. Y ahí aparece Ahod. Ahod dice que era zurdo y dice que arma inventa o la fabrica una daga de doble filo de un tamaño largo, un codo de largo, y la oculta debajo de sus ropas, en el muslo derecho, lugar que no se revisaría si fuera diestro, ¿no? Como se saca así, bueno, la pone en el lado donde nadie lo revisaría porque él era zurdo. Ahod alegando tener un mensaje, no sé si se acuerdan este pasaje. Ahod va y le dice al rey, tengo un mensaje para el rey,
el rey que los invadía, ¿no? El rey de Israel, ¿no? Y le dice, no, 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 decinos, y nosotros le decimos, le dicen los que cuidaban al rey. Dice, no, no, es un mensaje directo para Dios, se lo tengo que decir a él, ¿no? Y el tipo va, se acerca, tengo un mensaje para vos, te lo voy a decir en el oído, y cuando le está hablando en el oído, saca la daga y se la clava. Un poco a traición, es rarísimo dentro de lo que nosotros entendemos como justicia divina. Decir, para el tipo fue con engaño y lo ensartó ahí, nos resulta medio raro. En el momento de máxima tensión narrativa, clava la daga en el vientre del rey. Tras la acción, Ahod escapa, convoca a Israel y derrota a Moab en un ataque sorpresa, asegurando 80 años de paz. Después que mata al rey, se escapa, llama a los de Israel y ahí le hacen la guerra porque ya el rey está, no, no tienen rey, ¿no? No tienen líder. El rey no es, en esta época, el rey era el guerrero más hábil. El, los reyes de esta época, de cualquier pueblo, era el guerrero más hábil. Ese era el rey, ¿no? El que iba adelante, al frente. Este, la estrategia de Ahod, plantea preguntas incómodas para el lector contemporáneo. ¿Puede una misión de Dios implicar un acto violento y engañoso? Digo, ¿qué es esto? ¿Esto realmente es una obra de Dios o una astucia del hombre? ¿Cómo lo ven ustedes? Ahod. Como una astucia del hombre, porque no fue que Dios le dijo tenés que hacer esto, como ha hablado a otros en jueces. Sí, Pero dice ahí 3:15 levantó un libertador, o sí, sea que fue algo de parte de Dios. sí. Dios toma, a ver, caminos inesperados, ¿no? Puede ser que haya sido una estrategia de Dios, porque, a ver, Ahod tenía algún problema con el rey personal, No, entonces, bueno, no fue claro, algo de él, sino que habrá sido algo de parte de Dios, creo yo. claro, Y, y después dice ahí en 3:15 que acá está escrito, levantó un libertador. Si Dios lo levantó como libertador, yo creo que le habrá dado esa estrategia, esa orden de hacerlo, claro. digo. Está bien lo que Y decís. aparte, mira, y aparte por la limitación que Ahod tenía, yo digo que sería, dice, tenía su mano cerrada, yo calculo que sería, que no sería, que le faltaría un brazo, ¿no? Porque si tenía, dices, tenía su mano cerrada, dice. No, 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 no. No, esa es parte del engaño, la mano cerrada. Era para Ah, mostrar ¿es que. parte del engaño? Sí, Pensé sí. que era Cerrada en el que sentido él que era minusválido, ponele. Claro. No, no, no. Ah, Solamente que era mira. zurdo, dice. Entonces sí, era una estrategia de parte de Dios. Pero de parte de Dios. Claro, una parte Sí, de yo parte de creo que Dios. esas dos cosas tienen mucho que ver. Una es la que vos decís, que Dios levantó el Libertador, y después dice que después de esto, me parece que la clave es que hubo 80 años de paz. 80 años de paz, sí, eso Si dice cuando acá hay también. pecado, si cuando hay pecado no hay paz, según toda la línea de jueces, bueno, evidentemente acá no hubo pecado porque hubo paz después de esto. Eh, Claro. O sea que fue aprobado por Dios. yo creo que acá nos pega mucho a nosotros nuestra cultura, que nos choca mucho la idea que el tipo vaya con engaño y que le clave una daga, nos parece atroz por nuestra cultura. Pero analizándolo desde la cultura de ellos, se mataban como si fueran, no sé, moscas. Porque también cuando iban y Bueno, tomaban un pueblo, mataban a todo el mundo, no dejaban esclavos, no pero dejaban también nada. era atroz de que Sí, los egipcios ahogaran los bebés. Eso era claro, atroz, los sí, mataran. claro, En la época que nació Jesús, mataban los nenes menores de 2 años. Eso también era atroz, sí, pero todo tenía un plan. sí. Nosotros vivimos en una Claro, cultura. pero Sí, 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 eso no era un propósito de Dios, era lo que tenía que pasar. O sea, es algo que se desencadenó, que es algo que, o sea, como todo lo que predice la Biblia, ¿no? Como todo lo que tiene que pasar, como ahora está pasando. O sea, hay cosas que por ahí no sé si es un mandato de Dios, pero ya está escrito que eso iba a pasar por consecuencia de lo que decide Dios, ¿no? Es lo que yo veo. Yo creo que em,
Sí, por eso decía que estaba en los planes de Dios hacer todo lo que pasaba con los egipcios y toda esta. Pero también hay que ver esto de que si Dios levantó un libertador, también está el caso de cuando eh, el rey David, sí, mató a Saúl. No, ¿Por qué? David, Porque él tenía que entronizarse también. sí, pero David no lo mató a Saúl, ¿eh? Mató. A Goliat. A Goliat. A A Saúl, Goliat, pero no lo sí. mató. No, No, él lo Saúl se mató el suicidó. soldado. Saúl se suicidó. No, Ah, Saúl se tenés razón. suicidó, sí. Saúl se quiere Sí. Fue matar. una guerra con Benjamín, con el hijo, ¿no? Benjamín Sí, era Ay, no me no. acuerdo cómo era. no era Benjamín, era Absalón. No, con el tema de Saúl, No, el mejor amigo de David, Jonatán. Jonatán, con Jonatán, fue una guerra. Sí, Para Saúl. mí fueron todos los espíritus que lo volvieron loco, lo terminaron volviendo loco porque él se desvió del camino y fue lo que el final que tuvo también, no fue o sea, otra o sea, otra cosa que sabía Dios que iba a pasar, porque así lo entiendo yo, no sé. Claro, lo que pasa es que, ojo, Dios, si hay algo que nos da es libertad. ¿Sí? Entonces, una cosa es el plan de Dios y otra cosa es lo que nosotros hacemos. Entonces, por voluntad divina, Dios no maneja todo. No porque Él no puede, sino porque Él decide darnos a nosotros el control de nuestras vidas y de nuestras acciones. Claro, una cosa es una orden y otra cosa es un permiso. O Dios lo Claro, permitió o Dios lo ordenó. Claro. Yo Y claro, acá sí, no porque leo claro, que el le haya profeta ordenado Samuel, a claro. Bob hacerlo. Yo no lo leo eso. Que Dios le habló a través de, Es verdad. ¿no? Porque en el caso del otro que vimos recién, Otoniel, sí tenía Sí, un, un profeta, Claro, por pero eso a yo Bob dije que no para mí leo no que hablaba, le no le hayan habló dado. Dios. claro, no está explicitado que haya sido una orden de Entonces fue, Dios. entonces fue un permitido, digamos. Debe ser. ¿Jueces fue escrito antes de los mandamientos o después de los mandamientos? Después de los mandamientos. O sea que los mandamientos se escribieron antes. El ¿Sí? no matarás no lo entendieron. No, no, pero ahí hay otro tema, que es que Dios mandaba a que mate a los otros pueblos, ¿eh? Es muy difícil de entender, o sea, se ha hecho mucha teología al respecto de decir como Dios mandaba, sí, que se aniquilen los pueblos y que no se tome nada y que se queme todo por completo. Entonces, desde una mirada general es inentendible, ¿sí? No es algo que nosotros podamos resolver en esta clase. Ahora, desde la mirada particular del hecho en particular, eh, simplemente en esa cultura la muerte no era gran cosa, no era escandalosa como nos resulta a nosotros. A nosotros creo que en nuestra sociedad es una de las pocas en la historia donde la vida vale tanto. En ninguna parte valía tanto la vida, ¿eh? En ninguna parte de la historia, pero de cualquier época que lo lea, así más, si la gente se sí, muere, se porque mata. cuando cantaban que Saúl mató a 1000 y David a diez Claro, mil, no se fijaban si uno de los muertos era un santo, si era quién era era. O sea, inocente, claro, tal cual. Cuidaba a su viejita, era un buen ahora hay como tipo. Sí, ¿viste? Mucho juicio y mucho ver que es sí, muy diferente sí. totalmente. Por eso nosotros ahora entendemos el Antiguo Testamento no como un mandato que vayamos a matar a ningún pueblo, porque tenemos la historia completa nosotros ahora. ¿Sí? Entonces, con la historia completa, entendemos que, bueno, eso desde un punto de vista espiritual es así, ¿no? Todo lo que es anatema, todo lo que es maldito, todo lo que viene del enemigo, aniquilarlo. Pero las personas no son nuestros enemigos, ¿no? Nuestro enemigo es Satanás. Entonces, a las personas no tenemos por qué matarlas porque Cristo murió por ellos. Por eso es todo un proceso. Bien Entonces, lo dice la palabra, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, exactamente. Y eso es una orden divina. claro, y el apóstol Pablo, ¿por qué escribe eso? Porque era normal pensar que había que matar a los enemigos. Entonces hay que escribirlo y decirlo, no, miren que no hay que matar a los enemigos.
¿Te imaginas que matáramos todo lo que no piensan igual que nosotros? No quedaría nadie, porque hasta nos No queda, mataríamos entre nosotros, no Andrea. queda nadie. Sí, Porque hasta es verdad. nosotros nos mataríamos. Sí, 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 sí. sí. Bueno, esto ya un poco lo que distingue la astucia legítima de la manipulación moralmente reprobable. ¿El éxito militar legitima automáticamente los medios empleados? Yo creo que el éxito de esta batalla o de esta contienda no se puede medir en si lo logró matar o no lo logró matar, sino en que después de eso hubieron 80 años de paz. Ahí sí vemos la mano de Dios o el favor de Dios a partir de el asesinato de este rey. Este. Todo jueces va a ser así, ¿eh? Siempre hay asesinos, muertes, o sea, tenemos que, para estudiarlo, superar el tema de que esto, hoy, el rey ese, si a Od no lo hubiera matado, hoy ya estaría muerto igual. ¿Eh? Digo, cualquiera, si no lo hubiera matado en esa época, ya estarían muertos. Eh, es como que es un caso consumado, digamos. Dice Samuel Pagán, que es uno que cito bastante, el viejito es simpático. El uso de la mano izquierda, dice él, por parte de Aod simboliza que la liberación de Dios no siempre se manifiesta de la manera esperada y que su poder se perfecciona en lo que el mundo considera marginal. Esto es línea en toda la Biblia. Dios actúa de una manera rarísima siempre. Cuando uno espera algo, Dios hace una cosa medio inesperada. Porque lo que nos quiere demostrar es que el poder es de Él y no de un tipo hábil. ¿Sí? El hecho que lo haga con la mano izquierda, que menciona la mano izquierda, lo está diciendo para mostrar que no era un soldado hábil, avesado, un guerrero imparable. Y por eso el hecho de que Dios actúa de manera inesperada va con lo que nosotros entendemos como, ¿qué pasó acá? Lo engañó el tipo y lo mató a escondidas. Bueno, eso es una forma inesperada, por lo menos que nosotros no esperamos. ¿Sí? En el relato, los que leían en aquella época, lo que resultaba inesperado es que utilicen la mano izquierda. Eso resultaba inesperado. Claro, Nosotros nos da claro, porque si no sos ambidiestro, la mano izquierda hoy en día es difícil hasta para yo no puedo cortar un pollo. claro, No puedo usar la izquierda para trozar un pollo. O sea que sí, eso no lo había notado yo, igual, que haya sido la izquierda. claro. Entonces, en el relato, para los lectores que lo leen por primera vez, lo que resulta llamativo es cómo Dios hace a partir de algo que no me lo esperaba, porque lo hace con la mano izquierda. Esa idea aplica también a nuestra cultura, que es decir, para nosotros nos resulta inesperado que un tipo vaya y diga, tengo un mensaje de parte de Dios, te voy a hablar al oído y le clave un puñal. Por más que sea el peor de todos, ¿no? Nos resulta un poco chocante esa idea. Más que nada el matar a sangre fría, porque por lo menos si matar en batalla, bueno, podés matar o morir. Pero en esa ahí no tenía chance el rey. El otro es Samgar, que se menciona de forma muy, muy breve. Se sumó Gustavo, ¿Cómo? se sumó Gustavo, no sé si lo alcanzás a ver. Ah, no, no, no. Hola, Gustavo. Ah, mira, menos mal que me dijiste, porque puse. Bendiciones, Hola, disculpe la Gustavo. tardanza, estaba trabajando, bendiciones, pero ya después leo, escucho la primera parte. Gloria a Dios. Bienvenido. Bueno, Jueces 3:31 menciona un tal Samgar. Estamos con los jueces, ¿sí? Samgar, hijo de Anat, es mencionado de forma muy breve en Jueces 3:31 entre las historias entre Ahod y Débora. Débora no la vamos a ver a continuación, la vamos a ver la clase que viene, ¿sí? Ahora la salteamos. El texto relata que mató a 600 filisteos con una aguijada de buey, un hueso del buey, y que con ello salvó a Israel. Menciona esto. Este relato está redactado de manera concisa, casi como una inscripción honorífica. Se identifica al protagonista, se narra la hazaña y se declara el resultado. Esta forma condensada le otorga el carácter de leyenda y refuerza la idea de que Dios puede levantar libertadores de forma inesperada, tal como lo vimos con Ahod. Este tipo mata a 600 con un hueso. ¿No?
Es raro para aquella época. También esta es otra, que para nosotros tal vez nos resulta raro todo, ¿no? Porque estamos, cuando hablan, no sé, del arco de bronce que menciona la Biblia, qué sé yo, aquí un arco, no entendemos nada, porque no es algo que nosotros utilicemos en la actualidad. Sin embargo, matar a guerreros con un hueso era muy llamativo en aquella época. ¿Sí? Es decir, bueno, si este tipo no lo hizo con el poder de Dios, es imposible que con un hueso, por más afilado que esté, mate a tanto. ¿No buscaste una foto de uno del hueso? Yo no, la verdad No, que no me lo imagino. Me lo imagino como si fuera una hoz. claro, No lo busqué yo tampoco. Sí, una quijada de buey, es esta parte claro, así, sí, claro, como una L, no, grande, ¿no? sí, claro. Sí, ¿alguna? Hola, perdón, ¿están hablando de Sansón? Hola Charlie, bienvenido. No, ¿Qué onda? no, estamos hablando de, ¿cómo es que se llamaba? Samgar, el que mata con una quijada de buey. Ahora después vamos a Sansón. Bueno, esos son buenos catazos, brother. Un solo catazo y una quijada de güey te puede dejar loco. ¿Cómo? Un solo golpe de una quijada de güey te puede dejar tirado. Sí, pero matar 600 guerreros es raro. ¿Lo ves Ay, ahí, Nanu Fer? subió una Eso. foto. Ahí está. Miren, ni que tuviera una pistola, una persona con una pistola y 10 cargadores no mata 600 personas. Claro, es Pues, verdad, es verdad. Ahí está, Aranu, está genial, sí. Y Rambo, Ni Rambo lo hacía eso. Ah, mira. Bueno, pero con el poder de Dios sí lo pudo Es hacer. que el punto es ese, Ceci. El punto es que no fue con la tecnología de las armas, ¿no? Porque vemos mucho que David, eso cuando se estudia, se ve que David, cuando estuvo con los filisteos mucho tiempo, ¿no? Mientras que huía de Saúl, aprendió a tensar, esto que menciona, tensar el arco de bronce, porque el arco de bronce era una tecnología nueva que lo tuvieron primero los filisteos y después David lo implementa en Israel. Pero la Biblia no dice nada de eso. La Biblia dice que cuando David era fiel, ganaba. Donde David metía la pata, estaba todo mal. En el libro de jueces pasa eso. Es decir, bueno, con un hueso, pero el tipo es fiel. No importa la bueno, tecnología que utilizaba, el tema era la fidelidad. Sí, te puedo compartir algo de sí, señor. esto de la vida real, ¿ok? Ujú. Fíjate que cuando usted esa parte, ¿verdad? De que si uno estaba bien con Dios, perdía, y que estaba mal con Dios, perdón, estaba bien con Dios, ganaba, y si estaba mal con Dios, perdía. En El Salvador, cuando estuvieron las pandillas en los peores momentos, tanto en las pandillas como en la guerra, hubieron fenómenos bien raros y que hay testigos de dichos fenómenos. Pero uno de los más comunes durante el reinado de las pandillas era cristianos que andaban con una pata afuera y una pata adentro, es decir, cristinos, o sea, no totalmente cristianos, ¿me entendés? Sí, O gente que jugaba con Dios. Y nosotros le decíamos, no te vayas por ese rumbo, porque a lo mejor si salís a la calle sin Dios, salís sin Dios, cualquier cosa te puede pasar. Y realmente yo tuve 4 entierros avisados a la wow. gente de la iglesia, avisados. No anden jugando con Dios, que no estamos en época de jugar con Dios. Uno Uno murió bien feo y los otros 3 fueron rápidos. Entonces se daba un fenómeno en El Salvador. En Guatemala creo que se sigue dando. Aquella persona que estaba verdaderamente fincada en Dios, no le pasaba nada. Pero el que no lo estaba, o terminaba en el hospital o terminaba muerto. Y eso sucedió constantes veces durante todo el reinado de las pandillas. Gente, entre esas, yo, que entrábamos a predicar, y 5 o 4 personas con UCIs o con AK-47, diciéndome que nos vayamos o que nos mataban. Y cuando ellos apretaban casualmente, ¿verdad? De 8 armas de alto calibre y que las 8 se encasquillen, ¿verdad? Entonces, vos estabas en medio diciendo,
Va, pues, ¿y qué pasó? Pues nos mataron o no, vamos a ver a Dios o no. No, y las armas están encasquilladas y los que comienzan a temblar ante un evento como ese son la gente que está armada y escuchas a otros decir, no, mira, vámonos, aquí no se puede, vámonos, vámonos, y comienzan a desesperarse a tal grado que dos de ellos caen desmayados en el suelo y los otros salen corriendo. Entonces, cuando a mí me dicen a mí, ah, mira, David agarró un arma, un día, y si escuchas la descripción, dice que te describe una armadura bien sólida y un casco que tenía en la frente. Entonces, para que David venga y agarre la onda y tire la onda y le caiga en la cabeza, atraviese el casco y le quede incrustado en la frente y él se vaya para abajo. No, la mejor reexplicación para nuestro estúpido y limitado entendimiento es que David es un mito inventado por Israel para venir y poner a Israel como un caudillo de todo el mundo, pero David nunca existió y ese es un mito, es una leyenda. ¿Me entendés? Sí. Porque no es de la tecnología para que una piedra tome la velocidad de una bala y se le incruste en la cabeza del gigante. Claro. Entonces, cuando nosotros reducimos el poder de Dios al mito, ahí es donde yo comienzo, porque te tendría que decir también que fue un mito que tres personas que las iban a matar en su casa se pusieron a orar. Cuando nosotros llegamos, estaba la casa completamente abandonada y estas tres personas, hay testigos que aparecieron en la capital, en la casa del pastor, de uno de los pastores de la iglesia. Desaparecieron de una casa, aparecieron en otra, y cuando el pastor va para la cocina encuentra tres personas, que son esas tres personas que estaban en la otra casa, y se pregunta cómo entraron. Y ellos solo dicen, si nosotros estábamos orando en la casa aquella, acabamos de aparecer en esta. Claro. Mito también. Entonces Claro. todos los mito. Claro, está lleno de mitos. Pero bueno, más allá de estas cuestiones, ahora volvemos un poco a jueces. Jueces, esto lo dije al principio, jueces está visto Una opinión más. Sí, Esto lo digo porque ayer, no sé Ceci, no sé quién fue la que dijo, y el poder de Dios. Es que esas cosas siguen pasando. claro, ¿Entendés? Entonces, no podemos decir es un mito. ¿Qué tal si es un relato de un hecho verdadero, como lo que yo viví, que tres estaban en una casa y después aparecen en otra? claro. El tema no es, el tema es que se puede haber muchas explicaciones. Dentro de la teología cristiana, la explicación que damos siempre es una explicación teológica. Entonces, en todo en el libro de jueces, lo que busca es dar una explicación teológica a cuestiones que pasaban, tal como vos decís. Dice, bueno, ¿por qué cómo este tipo con un hueso puede matar a tantos? Bueno, porque estaba bien delante de los ojos de Dios. Es simple. Dentro de lo que es la teología de jueces. Después vemos, eso lo que te iba a decir, lo que expliqué al principio, hay otros libros de la Biblia que esta línea no funciona tan así. Por ejemplo, Job. Porque si no, un tipo bueno, un tipo que hace todas las cosas bien y les va mal. ¿Por qué? Porque tenía otro plan el Señor. Después que nosotros querramos decir, no, en realidad no hacía todas las cosas bien, no es lo que la Biblia dice. En el libro de jueces es la teología deuteronomista es así. Haces bien, te va bien. Haces mal, te va mal. Bien sencillo. Entonces, bueno, este tipo de cuestiones la podemos explicar de esa manera. El hecho que diga que era hijo de Anat ha generado debates, algunos entienden por qué. ¿Qué pasa? Anat era la diosa cananea de la guerra. El hecho que sea hijo de Anat puede ser que había un hombre que se llamaba Anat y él era hijo de Anat, o puede ser que sea un seudónimo, ¿sí? Como decir, un tipo de guerra, un guerrero, para aquella época, ¿no? Hijo de Anat podría simbolizar eso, lo que podría insinuar un origen no israelita, un título con carga, sino un guerrero. Para el caso es lo mismo, porque para un israelita por ahí le podría chocar la idea que un no israelita libere a Israel. Nosotros que conocemos toda la historia, perfectamente pudo haber sido no israelita. Esta ambigüedad resalta que la elección de Dios trasciende las fronteras étnicas, eso ya lo sabemos, o religiosa, cuando se trata de cumplir el propósito, su propósito.
La fidelidad a Dios no se mide por la abundancia de recursos, sino por la disposición de actuar en el momento preciso. Y no es, bueno, el tipo tenía un ejército, bueno, el tipo tenía, como dijiste recién, Charlie, el casco, tenía el escudo, la espada gigante, la lanza. No, 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 el tipo no tenía nada de eso, solamente confió en Dios. O sea, está al nivel de David, que dijo, no, 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 deja todo esto. Yo quiero mi onda y mi piedra, yo con esto, cuando viene un oso, un león, tranquilamente les puedo ganar. Este hijo de Anat perfectamente cabía dentro de ese paradigma. Y una persona que no tiene grandes cosas, no tiene grandes recursos. Con lo que tiene, actúa por fe. Bueno, acá viene el primer de los grandes, entre comillas de los grandes. ¿Por qué? Porque de los grandes en el sentido de relato. El relato de Gedeón es uno de los relatos largos. ¿Sí? Tenemos más datos para conocer a este hombre. O sea, les repito, nos salteamos Débora a propósito, porque Débora la dejo para el final, lo vamos a ver la clase que viene, porque una de las, dentro del libro de jueces, menciona a los jueces, que son los paladines, los que se levantan en favor del pueblo y lo salvan de la opresión extranjera. ¿Sí? Esos serían los jueces. Pero como nosotros estamos viendo lo que serían los Nevi'im, los profetas, también vamos a mencionar algunos profetas o algunas personas que tienen palabras proféticas. Es decir, por un lado vamos a hablar de los jueces y por otro lado de las palabras proféticas que reciben esos jueces. Débora es la única que se la menciona como jueza y profetiza. Es como que califica para los dos lados. Por eso yo considero que es una de las centrales y es una de las historias más raras que hay dentro de jueces. Bueno, dicho esta salvedad, sigamos. Gedeón aparece en un momento crítico de la historia de Israel. La opresión madianita había reducido al pueblo a la supervivencia más básica, escondiendo el grano en lagares para evitar el saqueo. ¿Sí? Dice que ahí Gedeón iba a sacudir el grano en el lagar porque se escondían de los madianitas. La estructura narrativa intercala diálogos directos con el ángel del Señor, esto también es muy interesante, gestos simbólicos como la ofrenda consumada por el fuego y episodios de obediencia gradual. ¿Se acuerdan cuando él le dice, si realmente es lo que me decís, voy a poner un vellón y que el vellón aparezca mojado? Bueno, eso no resulta o no podríamos interpretarlo como falta de fe. Porque si fuera falta de fe, eh, eh, o si fuera falta de fe, la palabra dice que es pecado todo lo que no hacemos por medio de la fe. ¿Sí? Es decir, que no sería eso. Y mucho menos tentar a Dios o probar a Dios. Sino que lo que vemos es que Gedeón estaba creciendo en la fe. De decir, no, pará, Dios nos abandonó, porque si no los madianitas, porque dice exactamente, con el ángel del Señor habla exactamente de eso. Si el Señor estuviera con nosotros, no estaríamos así. ¿Sí? Pasa del punto A al punto B y te cuenta ese traspaso, ese crecimiento espiritual que tiene. Va contando cómo, y bueno, a partir de ensayo y error, ¿sí? Que es un poco lo que eh, a muchos cristianos nos ha pasado, ¿sí? Que es decir, bueno, yo primero no creo, después digo, bueno, puedo creer si fuera tal cosa y tal cosa pasa, y después digo, che, pero y tal otra cosa y tal otra cosa pasa, y entonces ahí como que se va fortaleciendo nuestra fe y se va debilitando nuestras dudas. ¿Sí? Hay otros que no, que la conversión es directa, ¿no? Que es instantánea. El caso de Gedeón es un caso de fe que va creciendo. El clímax es en la batalla contra Madián, en Jueces 7 despliega un patrón literario que invierte las expectativas bélicas. 300 hombres, lo de los 300 hombres es increíble. Yo había escuchado, no sé si se acuerdan cómo es que los elige. Primero dice, bueno, los que tengan cosas para hacer que se vayan, después los que son miedosos que se vayan, ¿no? Primero es una especie de desecha a un gran número. Y después dice, bueno, llévalos al río y los que se tiran al suelo para beber, ponerlos a un lado y los que levantan el agua con la mano, ponerlos en otro lado, dice Dios, ¿no? Y dice, quédate con los que se tiraron a beber del agua directamente.
Yo me acuerdo la enseñanza de un pastor muy amigo mío que lo lee y dice, bueno, ¿qué pasaba? Dice, esta es la explicación que da, ¿no? Dice, el que tomaba agua con la mano era una persona que estaba atenta y miraba si venía algún enemigo, ¿no? No se tiraba como un loco, como un perro cuatro patas a beber directamente del agua, del río, sino que levantaba con la mano porque era una persona atenta. Por eso Dios elige a esos, a los que están atentos, dice el pastor. A lo que yo digo, perdón, el relato dice otra cosa. El relato dice que a esos no cuente con los que levantan el agua con la mano, ¿no? Vuelve a leer el pastor. Dice, a ver, ¿qué es lo que dice? Ah, no, es cierto, dice. Lo que dice es que el que se tiró en cuatro patas a beber, a esos que lleve. A lo que agrega el pastor. Porque el Señor no quiere personas cómodas que levanten con la mano, sino que quieren los que se entregan por completo. Es decir, que cambió la enseñanza en 2 minutos. Primero pensaba que era una cosa y cuando pensó que era otra, encontró otra enseñanza. Y ahí el Señor me dio una tercera enseñanza en ese mismo momento. Que es que a veces nosotros queremos darle explicaciones a cosas que la Biblia no lo explica. No dice por qué a eso sí, a los otros no. Y podríamos encontrarle una respuesta a si hubiera elegido a los que levantaban con la mano o si hubiera elegido a los que se tiraban en cuatro patas. El punto es que Dios reduce la cantidad de soldados que hay para mostrar su gloria. Eso es claro. No importa quiénes elige, porque no tiene importancia el soldado en este relato. Lo que tiene importancia es la orden de Dios, es lo que Dios dijo. Y lo que Dios dijo es, con 6.000, 300 o 2 soldados. No importa cuántos. El relato es bien claro en decir casi... Así como fue la gloria de Dios fue a través del cayado de Moisés, de la piedra de David, Claro, claro, ahora a través de soldados, de la quijada. de la guía. Él quería mostrar la gloria, no Sí, quería mostrar que no depende de la cantidad de recursos que nosotros tengamos, sino que tenemos que depender solamente de Él. exactamente, Dependencia de Dios. tal cual. El relato sí o sí marca eso, que la victoria es de No Dios, depende de la cantidad, sino de la calidad de Dios. claro, es que es orden de Dios, ya está, la batalla es de Él, ¿sí? Eh, Quería Sí. añadir que, o sea, estamos aprendiendo. Realmente me ha puesto a pensar este tema porque yo fui militar Ah, y en el arte de la guerra yo estaba en Colombia. Y o sea que Colombia por la guerrilla allá no se juega, o sea, allá hay que tomarse en serio lo que es la guerra. Y cuando estábamos en el monte, nosotros no podíamos, incluso ni para bañarnos, ni para tomar agua, no podíamos distraernos, agachar la cabeza por completo. No, eso es, hay que estar atento, porque el combate no te va a avisar. Y es impresionante de que el Señor en ese momento no tomó a aquellos que eran como lo más pilas. claro, Aunque de todas maneras la gloria iba a ser para el Señor quiso dejar una enseñanza en la obediencia y en que Él se gloría con quien quiere gloriarse. Y es así, o sea, es impresionante. Yo no lo había visto desde ese punto de vista. claro, vos fíjate que lo único que desecha Él es a los que son miedosos, eso sí los desecha, Sí, sí. ¿entiendes? Después de lo No, demás, ahí no había, ahí no estaban, porque todos estaban dispuestos. De hecho, claro, nadie quería. exactamente, Pero ese detalle, pues dentro de todos ellos estaban, él desecha o aparta a los más pilas y se va con los que estaban un sí, poco, claro. con los más ingenuos. Los que yo no hubiera elegido, claro. Exacto, Sí, ni yo. sí, Ni- tal cual. Y entonces sí, esos 300 no solo eran pocos, sino que ni siquiera eran los mejores. Eran pocos y de medio pelo, eran medio torpes. Porque, en serio, si vas a tomar agua y te tiras en cuatro patas y tomás directamente del lago, bueno, hasta son medio torpe. Ni siquiera tenés la viveza. Bueno, con eso, el Señor, con eso, con lo despreciado, ¿no? Y es algo, una línea que está en toda la Biblia, eso de elegir al Dice con los despreciado. que lamieron el agua con la Los mano. que A lamieron eso del se agua. eligió. Claro, por eso, ¿cómo haces para lamer del Los agua? de rodillas no. ¿Cómo? Un asco. Claro, Un asco lamer el agua.
Tal cual. Sí, sí, no es estrategia. No es estrategia de guerra. Ninguna de estas batallas. Es fidelidad a Dios. Resalta muchísimo esto, todo el libro de Jueces. Aquí el narrador no exalta el heroísmo individual, sino la intervención soberana de Dios, subrayando que la liberación no proviene de fuerza humana. Eso es bien claro. En el capítulo 8 encontramos un gesto cargado de densidad teológica, el rechazo explícito al título del rey, ¿no? Porque lo quieren hacer rey, y Gedeón no quiere. Cuando el pueblo le propone instaurar una dinastía, él responde con firmeza: no seré rey sobre vosotros, ni mi hijo, sino que el Señor reinará sobre vosotros. Acá se ve muy incipientemente la idea que Israel ya venía barajando de tener un rey. Porque recuerden que cuando instauran a Saúl, Samuel estaba en el lugar de Gedeón. Samuel era el líder. Y le dicen, danos un rey. Y Samuel dice, pero ¿y yo que estoy pintado? ¿Cómo un rey? O sea, que me desechan. Y ahí es donde Dios le dice, no, no, tranquilo, no te desechan a vos, le dice Dios. Me están desechando a mí. Es más grave de lo que vos pensás. Dios era el rey, y esto es lo que Gedeón lo tenía muy claro. Acá el que manda es Dios. Acá no vamos a tener rey nunca nosotros, desde la perspectiva de Gedeón. Eh, pero insistieron, y así les fue. ¿Qué pasa con el tema del rey? ¿Cuál es el problema dentro del relato? ¿Por qué choca lo de rey? Porque hagamos como hacen los demás pueblos, tengamos las estrategias que hacen los demás. Y Dios pone muy en claro que no es con las estrategias que hacen los demás, sino con la voluntad de Él. Sobra con la voluntad de Él. Pero es como que no lo terminan de entender. Entonces siempre recurren a lo establecido. Es decir, bueno, está bien, pero somos un pueblo, necesitamos un rey. Tras derrotar a Madián y devolver al pueblo la relativa paz, Gedeón toma una parte del botín y con el oro de los despojos fabrica un éfod, una especie de objeto sagrado que probablemente imitaba el vestuario sacerdotal. El tema es así, el éfod es dentro de lo que sería el templo de Jerusalén. El éfod es la vestidura sacerdotal, ¿sí? Entonces tenemos el pectoral que tiene las piedritas, varias cosas hay dentro de lo que es el éfod. El punto es que acá no había templo. Entonces, cuando habla de éfod, no sabemos bien en realidad a qué se refiere, ¿sí? Pero es algo sagrado dedicado al Señor. Algo de la vestidura sacerdotal, ¿sí? O todo, no lo explicita, pero como todavía no estaba instaurado el templo, no podemos saberlo a ciencia cierta. El punto es que con el oro que tiene del botín hace una ofrenda al Señor. Jueces 8:27. Con el oro, Gedeón hizo un éfod que puso en Ofra su ciudad. Todo Israel se prostituyó al adorar allí el éfod, el cual se convirtió en una trampa para Gedeón y su familia. ¿Qué quiere decir se prostituyó? En que lo hicieron como una reliquia, algo a que adorar, algo adorable. Sí, sí, este sería el término. En eso, el pueblo pecó a causa de algo que hizo Gedeón. ¿Sí? Si bien lo que hizo Gedeón no es pecado en sí mismo, por lo menos es pecado en el sentido que hizo pecar a los otros. Con una torpeza sería. La narración en este punto no idealiza al caudillo, es decir, a Gedeón, sino que muestra la tensión permanente entre el carisma del líder y el riesgo de suplantar a Dios. ¿Sí? Cuando le dice, queremos que sea nuestro rey, lo que le estaban pidiendo era que suplante el lugar de Dios. Cuando hace el éfod, termina siendo un ídolo que viene a reemplazar a Dios. ¿Sí? Es como que siempre está ahí la tensión entre hacer algo genuino para Dios y convertirse en algo idolátrico, ¿sí? Convertirse en algo que empieza con buenas intenciones, termina con algo tremendamente mal. La pregunta que se desprende sin confrontar directamente, pero dejando la inquietud abierta, es: ¿cómo nos aseguramos que nuestras victorias personales o colectivas no se conviertan en nuestros altares que desplacen el centro de nuestra confianza? ¿Qué quiere decir? Cuando Dios nos da un éxito,
una victoria, ¿cómo hacemos para que esa victoria no se nos transforme a nosotros en algo idolátrico? ¿Sí? En que nosotros nos vanagloriemos en nuestros triunfos, ¿no? Sobre todo, más que nada, tiene que ver cuando la gente te empieza a seguir, te empieza a preguntar, te empieza a escuchar. Bueno, ¿cómo hacemos para nosotros no convertirnos en el paladín de la justicia, ¿no? Es un riesgo que los tenemos todas las personas. Y cuanto, entre comillas, más alto estamos en la pirámide de, eclesiástica, ¿no? Es decir, más personas nos siguen, más riesgo tenemos de convertirnos en ídolos, nosotros. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa cuando va un pastor famoso a predicar a un lugar gigante? Mucho de lo que están yendo, en realidad es su ídolo el tipo. Aunque el pastor no quiera, eh, pero van, le gritan, viva, sí, amén, qué sé yo. Bueno, muchas personas dirán, esto es palabra del Señor y levantan la mano genuinamente. Y muchos otros no, simplemente idolatro al hombre este o a la mujer esta. Lo idolatro. Bueno, nosotros, todas las personas, corremos ese riesgo. O de idolatrar a otros o de hacernos nosotros ídolos de alguno, de alguien. ¿Sí? Esa es una pregunta que está latente en el libro, ¿no? Todo el tiempo Gedeón está entre que va y viene. Bueno, pues fíjate que cuando eso sigue pasando hoy en día, la gente necesita a quien seguir y a veces eh, hay gente que se aprovecha de eso, porque yo no digo que, por ejemplo, exista algún predicador que enseñe la verdad y que sea digno de ser seguido porque se puede aprender de él, que tenga buena palabra, milagros, prodigios y todo. Pero lamentablemente, y más en Latinoamérica, nosotros somos una cultura lamentablemente idolátrica, que surge de la idolatría. O Sí, sea, desde antes de que vinieran los españoles, eh, había mucha idolatría, o sea, chamanismo. Entonces, como que estamos, en nuestra sangre está el buscar ese tipo de seguir ese tipo de hombres. Aquí vino un predicador eh, que no me acuerdo cómo se llama, pero es un profeta que, mira, es un siervo, yo le voy a llamar siervo, que él te dice, mira, Fernando, es que vos estabas pensando realmente en dejar la empresa de construcción y yo veo que, verdad, la empresa que vos tenés la querías dejar por una empresa de electricidad y veo que estás haciendo la empresa de electricidad y Dios me dice que no dejes la empresa de arquitectura, sino que lleves las dos a la par porque Él te ha mandado y te dice, te relata todo, pero todo exactamente, todo lo que estás pasando. No digo que no sea un don de Dios, pero la gente comenzó a seguirlo y detrás de claro, él para que les profetizara y que detrás de ese, de pronto se hizo un gran tumulto alrededor de él. O sea, él quería que le pusiera la mano a la gente y le profetizara. Y yo, que soy un poquito arisco con el tema, ojo, yo no digo que no sea profeta de Dios, pero siento que han confundido el don, porque el don existe, es el don de ciencia, claro. no el de profecía. Entonces, y una cosa es un vidente y otra cosa es un profeta, pero como nosotros somos Latinoamérica, ¿verdad? Estamos preñados de la idolatría, nos es bien fácil convertir a alguien en un ídolo y dejar de pensar. Claro, tal cual. Sí, sí, pienso lo mismo que vos. Y, y son cosas que los pueblos van heredando. Eh, yo creo que el tema de la idolatría en sí no es solo por ser latinoamericanos, sino que, como vemos acá, inclusive en el pueblo de Israel, eso ya está innato, ¿no? Pero tal cual lo que vos decís, hay cosas que las heredamos. Hoy, antes, al principio de la clase, había hablado del tema de que pues, hay maldiciones generacionales, sobre todo en Latinoamérica, justamente había hablado de lo mismo, desde el otro punto de vista, de las grandes matanzas que se hicieron acá y que
quedaron impunes, ¿no? Entonces nosotros como iglesia muchas veces pedimos perdón por esas matanzas, ¿no? Por esos asesinatos de pueblos originarios para obtener las tierras. Y como iglesia está bien porque es una especie de profetizar el perdón de Dios, el arrepentimiento como pueblo. Pero la realidad es que mientras que los pueblos latinoamericanos sigamos pensando de la misma manera, no va a cambiar, ¿no? Uno tiene que ir sí pidiendo perdón, pero esperando que realmente todos se conviertan y que todos pidamos perdón al Señor. Eso desde el punto de vista de los españoles, desde el punto de vista de los nativos, tenés razón con el tema de toda la idolatría, también la heredamos. Y ahí tenemos toda la modificación que hizo la Iglesia Católica para tener ídolos. Y eso lo heredamos. ¿Sí? Entonces está muy metido dentro nuestro y bueno, puede pasar. Bueno, pero Por Eh, eso el sabes que pueblo, por eso el pueblo judío idolatraba tanto cuando salió de Egipto, porque aprendió de ellos, porque cuando Moisés lo liberó, y Moisés iba al monte, ellos tenían un toro de oro, habían un Claro, montón claro, de estatuas y cosas, y así seguían, ya en la época de Gedeón, otra vez seguían con más claro. cosas. Y eso nos enseña a nosotros tal cual, es exactamente lo mismo. Es decir, bueno, ¿por qué seguía con la idolatría? Bueno, porque es lo que aprendieron en Egipto. Lo heredan como pueblo. Entonces eso permanentemente está la tentación de volver ahí, volver ahí, volver ahí. Sí, Pero fíjate que algo que quiero acotar desde que sí, entré a la llamada cuando comenzaste con Gedeón. Fíjate que Gedeón, ¿qué es lo primero que hace? Saca a los ídolos de la casa de su sí, padre. sí. Ese es el primer acto de fe, el primer tal cual, ¿eh? Primero prueba, sí, me lo salteé, sí, tenés razón, ¿eh? Primero vemos que va creciendo la fe y después hace un acto de que sacar los ídolos, sí, sí, Ahora, ¿qué representaba todo eso? Representaba que el papá lo matara. claro, O sea, lo matara. Ahora, traslademos el principio a nuestra época. Yo no veo hoy en día gente con el valor de tirar una virgen de la casa de los padres, o digamos que no de la casa de los padres, pero hablar. Hoy la iglesia evangélica se ha puesto casi de amiga con la iglesia católica. Están tratando hasta de querer sentar a Dios con los ídolos y que verdad o hay que respetar porque esto es de respetar la creencia de cada uno. Y la verdad, yo lo que veo en Latinoamérica actualmente, con contadas excepciones, incluyendo con lo de la ideología de género, es eso, una gran cobardía. Pastores que no tienen los cojones para decirle que esos son demonios, o siervos de Dios que se han dejado cautivar por la cobardía en vez de venir y decir, hablar claramente de esa organización que sinceramente, aunque algunos no estén de acuerdo, ustedes díganme en qué otro local geográfico tiene 7 montes y que apunta directamente a Vaticano. O sea, es la gran ramera. Es y va a ser el principio, ¿cómo se llama?, religioso de ese sistema. Y hoy en día no. Hoy ¿cómo se llama? Maestros católicos llevan a las escuelas teológicas evangélicas. Y yo no veo a ninguna persona diciendo, sacando los ídolos y quebrándolos. No, no veo que tengan los cojones de hacerlo hoy en día, fíjate. en el libro de jueces, perdón, en el libro todo lo que es Nevijín, todo lo que son los profetas, la característica de los profetas es que tenían el coraje de decir todo lo que tenían que decir. Y hoy por hoy tal cual, ¿eh? Hay mucho decir, no, esto no lo digas, esto mejor no, porque esto no queda. Sí, eh, eh, sí, Gustavo. profe, quería hablar algo acerca del tema que están hablando de los ídolos. Y lamentablemente la iglesia cristiana evangélica, a través de su liderazgo, pues lamentablemente en su gran mayoría ha arrastrado a las personas que van a la iglesia
para que de alguna manera son unos ídolos pequeños de iglesia, porque cuando tú encapsulas tu creencia, lo que tú crees y de ahí para adelante, tú no le das espacio a que la persona también pueda recibir revelación o que tenga otra perspectiva, porque es que una de las cosas, el por qué a mí me ha gustado este estudio con usted, porque es que eres amplio y a veces das diferentes posiciones, posturas, y es así. Entonces, lamentablemente, a veces hay líderes que quieren tener o se creen dueños de toda la verdad y entonces con esa manipulación de no vayas para allá, no visites allá porque el que tengo la verdad soy yo, aquel no. Y creamos incluso un cierto distanciamiento. Decimos ser hermanos, pero no nos comportamos como tal. Decimos que queremos que venga la gente, los hijos pródigos, pero a veces cuando llegan, y si es alguien que fue un líder o si es alguien que conoce de Dios, entonces pareciera que no hay cabida para él dentro de la iglesia. Aquí en Estados Unidos se han visto unas locuras. Le voy a dar un testimonio de una iglesia que fui y las personas después, porque yo tenía un programa de radio acá, yo le comenté, ¿no? Sí, sí. Un programa de radio acá, entonces a través del programa de radio conocí muchas personas. Entonces, una iglesia donde el pastor decía, le decía a la gente que los perros y los gatos eran del diablo, que eran demonios, y que para él ir a una casa, si tenían perros, tenían que sacarlos o gatos. Y en ese pueblo donde él estaba, la iglesia, para que las personas salieran del pueblo a hacer una diligencia, tenían que llegar donde él estaba para él darle la bendición y la cobertura porque él no respondía si le pasaba algo a la gente fuera del pueblo. Entonces, unas cosas que uno las vive y para poderse dar cuenta hasta qué punto de ridiculez a veces se cae. Y el problema no tanto es de estas cosas locas, sino cómo hay gente siguiendo esta gente y cae en esa idolatría. Y cae en esa idolatría porque están siguiendo a la persona, porque lo que dice la persona, entonces amén. Entonces no se preocupan en tener ese dominio propio, en el carácter, y lamentablemente eso lo viví yo en Venezuela también. Yo creo que la otra vez hice el comentario, yo tuve un cargo político y quise a través del alcalde, me dio luz verde, para que ese municipio lograr reunir a todas las iglesias cristianas, todas las iglesias, y donde se iba a colocar una tarima en las entradas y salidas del pueblo con una valla donde se iba a colocar de que ese pueblo le pertenecía a Jesucristo, donde iba a estar el alcalde y todo eso, disposición del alcalde. Sí. También él me dijo que me reuniera con los del LGTB, con los frentes de campesinos, con todo, porque es que el cargo que tenía me daba para reunirme con todas las organizaciones que hacían vida ahí. Y yo me ilusioné muchísimo en el tema de los cristianos, porque porque de hecho sale de una reunión con él y yo le digo, ¿cómo estás tú con los cristianos? Y él me dice, oye, sabes que a mí siempre me ha gustado el evangelio, pero no he tenido la oportunidad. Entonces yo le propongo, ¿y qué tal si te parece? Yo te reúno a todos los cristianos, todas las iglesias, pastores, líderes de acá, y hacemos esto y eso. Me dijo, dale, dale, dale. Y montamos una tarima donde tú estés y que se predique una vigilia. Sí, sí, autobuses, todo lo que... Imagínate. Resulta que yo me reuní con todas las organizaciones. Los del LGTB, esa gente estaban organizada. Esa gente, eso pidieron, hicieron y eso estaban felices. Me reúno con los pastores y con apóstoles y eso fue una pelea de gallo. Me tocó aplazarla para en la segunda reunión. Entonces uno se creía más antiguo. O sea, una cosa loca que quería. Oye, eso me dio pena. Y me molesté y se los dije. Me paré de la mesa y se los dije.
Oye, qué vergüenza. Qué vergüenza. Ustedes están, en vez de estar peleando entre ustedes, están como aquí el que tiene que estar por encima de todos nosotros, Jesucristo. Y ustedes están, pero yo les dije, me reuní con los del LGTB, estaban todos unidos, con los otros, con todas las organizaciones, y me reúno con ustedes estaba feliz, pero lo que estoy es decepcionado. Y le voy a decir hasta el punto que no se llevó lo que se propuso, no se logró hacer por desacuerdo, porque el que quiera ser mayor que otro. Entonces, la iglesia cristiana en este punto está muy afectada y yo no sé si es a nivel mundial, pero por lo menos lo que viví allá, pues me dejó una sensación pues de que se necesita bajarle dos Sí, a- al ego, a sí, creer que somos alguien, sí, no somos nada, sí. nosotros somos instrumentos. El, el- ¿Sí? Y- el problema Fíjese que central, un breve acotación, Charlie. El problema central creo que es ese es la egolatría. Sí, sí, fíjate que cosas rapidito, un tema central. Yo también creo que la iglesia cristiana está muy afectada de muchas cosas. La gente no está pensando, no razona, no analiza las cosas de la Biblia. Lo que hablaba el hermano colombiano, si no me equivoco, hay un predicador en Paraguay se llama, y como los paraguayos con ese su sentimiento de baja autoestima después de la Triple Alianza, agarran y se ponen a decir que es el profeta de Paraguay. Y tú escuchas las enseñanzas que él da, porque él se permite después del culto que hagan preguntas para que él las responda. Y este señor ha dicho cosas que son totalmente fuera de la Biblia. José Duarte se llama él. Hay un video donde le llegan precisamente le dio un gato y le dice, no, a vos lo que te puso fue un brujo en el gato. Un brujo, un espíritu de un brujo que ellos, aunque mueran, el espíritu queda metido en el gato y te están observando. Mira, viejo, cuando yo escuchaba eso, y todas las doctrinas acerca de la salvación, de la condenación, de dónde van los espíritus, que si ya moriste a juicio, se me venían a la cabeza y yo decía, ¿cómo puede ser que haya personas que sigan a un hombre que está diciendo que si el espíritu de un brujo muere o que ellos sacan su espíritu y lo meten en un gato y te lo mandan a vos a vigilarte para que estén observando qué hacer y después te hagan el trabajo? Otro que dijo que cuando van a un hotel y si vos venís te acostás en una cama a donde hubo alguien que era amantes y tuvieron sexo ahí y ahí cayó el esperma y cosa vaginal y todo y vos tenés relaciones con tu esposa en ese hotel, en esa misma cama, los espíritus de sexualidad y masturbación se te meten a vos, destruyendo completamente toda la doctrina de la santidad del Espíritu Santo, de la protección divina, de la providencia, o sea, haciendo pedazos doctrinas fundamentales de la Biblia y la gente lo sigue y le llama profeta. Entonces, cuando vos escuchás esas barrabasadas y vos ves que la gente algo le pasa a la iglesia o es una iglesia tan ignorante que no puede ver que ir a la Biblia y decir esto no es cierto o, o se dejan llevar por tantas cosas. En Venezuela hubo predicadores que dijeron que el profeta de Venezuela era Maduro. Brother, no puede haber un pastor, perdón, yo sé que vos pensás diferente, ¿verdad? Y puede que tengas un corazón diferente, pero un pastor que aprueba un sistema socialista de aborto, de LGTB, de un montón de cosas que conlleva el socialismo y el marxismo cultural, ese es un pastor de Satanás, ese no es pastor, ese es un ungido del diablo. Llámese como quiera que quiera llamarse, eso no es cristiano. Y la mira, gente, ese mismo ejemplo que mencionaste vos lo puse en el libro de Apocalipsis, de cómo se idolatra tanto a las personas y lo puse como un mal ejemplo a Maduro. No, no, yo no apoyo ni de casualidad la dictadura de Maduro, ¿no? Ni de casualidad. Pero no vamos de tema, porque cuando nosotros hablamos de
o comunismo o capitalismo, yo me refiero solamente en cuanto a la repartición de las riquezas, no las dictaduras. No, no, para nada, no, no, ni de casualidad apoyo a Maduro. Bueno, nos vamos de tema, ya nos fuimos de tema. Vamos a dejar la clase hasta acá. Lo que vamos a hacer la semana que viene es ver Gedeón, ya lo dejamos acá. Vamos a ver Sansón y pasamos directamente a Débora. Y si nos da el tiempo, arrancamos ya con Samuel. ¿Sí? Así que si. No sé si me estoy olvidando de alguno, pero. No, vamos a ver un poquito de Abimelech, que es muy interesante. Después sí, pasamos a Sansón. eh, Perdón, a Jefté, Sansón y Débora. Así que sí, mañana no. La semana que viene, más de eso no creo que podamos avanzar. Pero así que si pueden leer el, la Biblia primero, esos pasajes, genial. Y después si leen el texto que les pasé, mejor porque así. Seguía Tola y Jair. La pasamos de Tola, largo. Jair, No la vamos a ver. este. Léelo, Listo, sí, listo. genial, es Biblia, pero lo vamos a pasar de largo porque si no, no llegamos ni de casualidad. Hoy ya estuve mirando, es para darlo en dos materias, pero tampoco lo vamos a hacer porque no vamos a llegar a dar todas las materias que nos habíamos propuesto. Así que vamos a tratar de concentrarlo un poquito. ¿Sí? Este es un tema bien picante por lo de la muerte de la hija. Ahí nos Sí, metemos sí, por eso. a contar un montón de cosas. Sí. Por eso es un tema muy interesante. Sí. El de la muerte de la hija. Bueno, ¿alguno que quiera orar para terminar? Seguimos entonces con la madre de Sansón, No, es la la pasamos de página largo. 141. La pasamos Vamos, de largo. vamos a ir a Jef, para que te diga. Abdías, Jefté, Abdías, Abimelech. Jefté, Sansón y Débora. Listo. Vamos a saltear así. Débora está en la página 145 de Es lo la que nos última. mandaste vos. Sí. Sería lo último. Sí, después todos esos chiquitos los vamos a saltear. Chiquitos en cuanto a texto, ¿sí? Más o menos dicen lo mismo que todos los chiquitos. Digamos, podemos extraer la misma enseñanza que es Así que la pasamos. Sí, Jefté es re interesante. Bueno, Abdías o Abimelech. 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 Dije Abdías. Cualquier cosa. Encima lo tengo acá adelante. Tengo la presentación, tengo el nombre grande. Abimelech, lo primero que me aparece. Bueno. El que quiera, la que quiera orar. Creo que me tocó a mí porque todos se quedaron callados. Sí, seguro. ¿Qué pasó? No, yo me moví a buscar una lapicera que se me cayó. Bueno, el que quiera orar, ahora chau. Yo oré la semana pasada, los otros por faltar. Bueno, vamos ahí. Gracias, Señor, te damos por este momento, Padre. Por favor, síguenos edificando, Señor. Ay, perdón. Sigue, ¿cómo se llama? Bendiciéndonos, Señor. Y te pido en el nombre de Jesús, Padre, que traigas sabiduría, entendimiento, pero no solamente teología, Señor, sino que nos guíes a través de contactos divinos para poder aplicar, Señor, la teología a la vida real, Señor. Y poder traer a poder dar a las nuevas generaciones carne buena, Señor, para alimentarse, Padre, porque hay mucha falta de fundamento, Señor. Hay demasiado misticismo, hay demasiada ignorancia en la iglesia, Señor. Así que te pedimos que nos unifiques para poder edificar a otros, para que ellos tengan palabra y tengan poder en tu palabra, Señor, y puedan discernir entre el bien y el mal, Señor. Te damos muchísimas gracias por esto, por este espacio con Fernando, Señor. Bendícelo grandemente, bendice a su esposa y síguelo levantando, Señor, que se abran las congregaciones de donde Él está para que Él pueda llevar la enseñanza y pueda edificar a otros, Señor, y pueda hacer crecer el pensamiento y el conocimiento, Señor.
Porque la Biblia nos dice a nosotros que nos renovemos en el espíritu de nuestra mente. Es a través de la mente, Señor, y del conocimiento que la palabra baja al corazón y después se engendra el rema en el espíritu, Señor. Así que levántalo y ábrele las puertas para que pueda llegar prosigue la meta a los lugares que tenga que llegar para edificar, Señor, esas congregaciones. En el nombre poderoso de Jesús, los bendigo, que la gracia del Espíritu Santo esté con ustedes toda la semana y en el nombre de Jesús sean llenos de toda la gloria, ¿ok? Bendiciones. Amén. Bendiciones. Amén. Bendiciones.